Bueno, Andrés, nos vamos mientras tanto a hablar de unas noticias amables, porque es que Mauricio, usted sabía que está el Ministerio de Educación lanzando una tecnología muy interesante de unos colegios con robótica, con tecnología 3D para enseñar ciencias en los colegios y sobre todo de unas zonas tan complejas, muchas veces abandonadas por el Estado, como el departamento del Cauca y particularmente de Timbiquí. Claro, y es que Timbiquí, Andrea, recordemos, es uno de las zonas con mayor riesgo de conflicto armado en el país. Y pues, Ay, Mauricio, espéreme que vamos a verificar su sonido porque no lo tengo, su micrófono activo. Pero Paula, esa tecnología pues es todo un impulso, una apuesta importante del Ministerio de Educación y también las buenas noticias hay que destacarlas. Hay que resaltarlas, lo que está haciendo también el gobierno con su ministra Aurora Vergara, y es importante porque lo que tengo entendido, Andrea, ya no lo explicará el viceministro, es que estos colegios se construyen de una forma más ágil y lo que llega a ser, Andrea, la robótica para el aprendizaje de los niños, no solo el aprendizaje académico, sino el aprendizaje en tema emocional y psicosocial, es una cosa maravillosa. Yo he visto ese tema y es muy, muy bueno. Pues bien, confieso que no sé mucho al respecto, pero sí quiero conocer todos los detalles, así que tengo también varias preguntas. Por favor, Andrés, cuéntenos quién es su invitado hasta ahora. Efectivamente, Andrea, nuestro invitado hasta ahora es el viceministro de... Ay, vamos a verificar su micrófono porque nos dicen que... Oiga, va a tocar que el viceministro nos preste la tecnología. ¿Ya? Ya está. ¿Sí? Bien. Sí, ¿Ya estoy. está? Más Sí. Perfecto, listo, Sí, listo. Andrés, ya lo tengo. Efectivamente, le decía, Andrea, que está con nosotros el viceministro de Educación Básica del Ministerio pues, de Educación, Óscar Sánchez, pues justamente para hablar de ese proyecto que usted bien comentaba. Fueron cerca de 13.600 millones de pesos la inversión para este proyecto en Timbiquí, Cauca, exactamente en la institución etnoeducativa Puerto Saija, en los brazos justamente de ese municipio. Y pues bueno, para justamente comenzar con nuestro invitado, viceministro, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y lo primero es tratar de comprender la importancia de este proyecto y esos 3.600 millones de pesos. Que le hago la pregunta, ¿son 3.600 millones de pesos que ya se ejecutaron en su totalidad o 3.600 millones que en su mayoría ya se ejecutaron para este colegio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, lo primero que me parece importante anotar es que este gobierno tiene claro que su responsabilidad es llegar a los territorios y las poblaciones más marginadas, donde hay mucha ruralidad dispersa, donde los niños no se pueden mover fácilmente, donde hay grandes afectaciones por el conflicto armado, grandes afectaciones por los impactos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, toda esta zona del Pacífico, donde acabamos de hacer la semana pasada el gobierno con el pueblo, los municipios, por ejemplo, que hay entre Tumaco y Buenaventura, Barbacoas, Magui Payán, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Iscuandé, Guapi, Timbiquí, que es el caso que ustedes preguntan, López de Micay, esos municipios, o los municipios del litoral pacífico en el Chocó, ¿sí? De Vallasolano, Luquí, etcétera, o del río Atrato, toda esa zona pacífico, pero también toda la zona amazónica del país, o el Catatumbo, la Guajira. Entonces, estos territorios son territorios con una ruralidad muy compleja, donde tenemos que tener estrategias específicas, tanto para el proceso de aprendizaje de los niños, que es, digamos, en últimas el objetivo de la educación, como para traer a los niños a la escuela y evitar que deserten, como para sencillamente llevar los maestros o poner la infraestructura, la dotación, etc. Entonces, hay muchas cosas para contar de este proceso de tener prioridad en los territorios. Vamos a mirar un poco este ejemplo de lo que se llama la sede, los brazos de la institución etnoeducativa Puerto Saija, en el corregimiento de Puerto Saija, en el municipio de Timbiquí, en la zona del litoral pacífico. Claro, es una sede. Aquí pueden haber, no sé, 1.000 sedes y todas tienen necesidades enormes. Lo interesante de esta sede es que es un piloto, es decir, lo que acabamos de hacer ahí nos genera, y ahí están las imágenes, un montón de oportunidades para que las otras 600 o 700 que podamos atender en los próximos 2 años, las podamos atender rápido, a costos bajos y con alto impacto en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó en esa sede de los brazos? El presidente de la República, con base en una experiencia que hemos tenido en Bogotá muy exitosa, de instalar, esto es muy interesante, una cosa es construir un edificio, otra cosa es instalar una tecnología modular
que permite rápidamente llegar a un territorio y proveer unas aulas con condiciones adecuadas. Con base en eso, el presidente dijo, queremos hacer modulares. Y un aliado, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, dijo, yo puedo ayudar a traer expertos en temas de esto, de las infraestructuras modulares, de agua, de internet o lo que sea, y ayudarles a poner rápidamente esa escuela en funcionamiento. Y busquemos un sitio. Entonces dijimos, pues el más difícil de todos. Este es particularmente difícil. O sea, ese lugar, yo he tenido la fortuna por mi vida anterior profesional de conocerlo durante años, es un lugar muy, muy afectado por el conflicto armado. Ahí la Armada Nacional está presente hasta cierto punto, pero en cierto punto se ve la presencia específica de los actores armados y es uno de los lugares donde se está haciendo... Viceministro, usted tocaba un punto muy importante en lo que nos está comentando y es eso de la tecnología modular y pues allí lo tocó pues por encima, pero yo quisiera adentrarme un poco en justamente este tema. ¿Cómo entender la tecnología modular? ¿Qué es eso de la tecnología modular? ¿Son pues espacios que se pueden fácilmente adaptar para justamente esos fines o tiene otras vertientes que quizás no logramos comprender del todo? ¿Qué específicamente es la tecnología modular cuando este gobierno habla de eso? ¿A qué se refiere? Es muy concreto. Usted necesita una escuela, ¿cierto? Si usted tiene un terreno suficientemente aplanado y tiene agua y energía eléctrica, usted en 2 semanas puede armar la escuela, puede instalarla. Alguien podría decir construirla, digamos. Pues ahí la imagen que están viendo son precisamente unas instalaciones que seguramente en cosa de 2, 3 semanas se pusieron ahí. Ahora, esas instalaciones son unos paneles, unos módulos, por eso modular, que fueron fabricados en otro lugar. En este caso, una fábrica que queda en Panamá. Entonces, en Panamá fabrican los módulos, los montan en un barco, los traen hasta Puerto Saija y los ponen en ese lugar. ¿Cuánto se demoró el proceso de diseñar el proyecto, de garantizar los servicios públicos? Bueno, esa es una discusión, pero realmente poner la escuela sobre el terreno es rápido cuando ya se han desarrollado los módulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este piloto nos sirvió porque bueno, tuvimos que hacer montones de adecuaciones, la cosa se demoró como 6 meses para que con esos 3.000 millones de pesos hubiera una escuela nueva, también unos arreglos de una infraestructura que existía antes, no solamente la instalación de eso, sino también de las plataformas, porque esto es una zona pues, que tiene mareas, que sube y baja la marea, entonces eso está sobre una estructura palafítica, poner unos decks, unas bases ahí que se pueden apreciar, y poner energía solar, poner agua limpia, una planta de tratamiento de aguas lluvias y tanques para poder proveer el agua, tener internet, dotación, mobiliario, etcétera. Bueno, lo interesante es que para que todo eso pase tiene que haber pues, el edificio. Y el edificio se hizo no con ladrillos, sino con unos módulos que fueron traídos, en este caso de Panamá, se pueden traer de Bogotá, de Medellín, bueno, hay varias fábricas que los pueden construir. ¿Qué viene a continuación? Vamos entonces a coger otras, yo calculo que 300 o 400 escuelas en el territorio y vamos a mandar a hacer los módulos para poder replicar este piloto que nos tomó 6 meses y ojalá en cosa de los próximos meses, yo diría máximo 2 años, a un proceso muy rápido, vamos a ir haciendo instalaciones modulares de este mismo tipo en varios lados. Ahora esto tiene toda clase de dificultades. Viceministro. El agua, ¿de dónde se consigue el agua? Sí. ¿Cómo se puede tratar? Que si hay suficiente sol para los paneles solares, que lo fabrican, lo pueden fabricar, que cómo se contrata. Bueno, es todo un desafío. Viceministro, claro, otro proceso. Otro proceso y para allá voy, viceministro, porque dentro de este piloto que fue exitoso, supongo que ustedes ya tienen algunos colegios identificados. Nos hablaba hace unos segundos de 400 colegios, pero esto se va a replicar solamente en la región, el departamento de Cauca o en todo el país y a futuro, a corto, a mediano plazo o a largo plazo, no lo sé, ¿cuántos recursos se van a invertir y de dónde van a salir esos recursos justamente? Ok, entonces, bueno, ¿cuáles son los recursos de los que se dispone para esto? Hay una fuente que es el presupuesto general de la nación. Entonces, en el presupuesto de la nación nosotros tenemos una bolsa para financiar infraestructura. Esa bolsa le tomamos dinero directamente a la tesorería o le pedimos prestado al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, para poder llenar la bolsa. Pero ahí tenemos previsto cerca de $500 millones para esa inversión. Pero hay otras fuentes de financiación. Entonces, por ejemplo, una fuente de financiación que tenemos que potenciar son las regalías. Los departamentos, con sus
o CATS, sus consejos que deciden eso, presididos por los gobernadores, pueden destinar recursos para este tipo de proyectos. Vienen destinándolos para proyectos de otra naturaleza. Entonces ahí podríamos tener una fuente de financiación muy importante. Y una que me parece trascendental son las obras por impuestos. Es decir, una empresa grande en Colombia que tiene que consignarle a la DIAN unos impuestos, puede proponer que una parte de esos impuestos ella directamente lo contrate. Entonces nosotros le decimos a dónde lo necesitamos. Y si la empresa lo contrata y lo ejecuta, probablemente se puede hacer de manera rápida y efectiva y eficiente. Entonces, estamos buscando, tanto en regalías como en obras por impuestos, como en el presupuesto general por deuda o presupuesto general por transferencia, etcétera, cómo generar una bolsa de recursos que yo le podría decir, hoy en día hay cerca de 600.000 millones de pesos sumando eso, pero la verdad es que puede crecer. Lo que pasa es que también hay un montón de proyectos en cola que ya tienen diseños arquitectónicos, con metodologías convencionales. Entonces, ¿qué parte de esos recursos se invierten en proyectos de mejoramiento, en proyectos de construcción con metodologías de las que ya conocemos convencionales? ¿Y qué parte con este tipo de tecnologías modulares? Es un asunto que estamos en este momento precisando. La idea es que miremos qué le conviene a cada territorio. Voy a ponerle también otro ejemplo. En un parque natural, no conviene de pronto hacer ninguna de estas cosas, sino usar lo que se llama arquitecturas cultivables, ¿sí? Guadua, ciertas maderas, ciertas palmas. Entonces, pues trabajamos con todos los requerimientos que cada contexto exige, con distintas tecnologías, pero sí, una afirmación contundente. Las tecnologías modulares nos ayudan a hacer más rápido lo que de otra manera dura 3, 4, 5 y hasta 6 años. Perfecto. Viceministro, yo ya le entendí todo el tema de la infraestructura, que es algo bien innovador, pero yo quiero hablarle de la calidad educativa. ¿Cómo ustedes van a hacer que esa infraestructura haga honor a la calidad educativa, que es una de las cosas en las que siempre estamos peleando, siempre vemos los resultados de los exámenes PISA y demás que no nos va muy bien? Ustedes van a contratar a unos profesores con ciertas habilidades. Cuéntenos un poco al respecto, o simplemente lo que se está proponiendo acá es un cambio y una eficacia en la infraestructura. Entonces, no, es exactamente al contrario. La infraestructura es, digamos, es lo menos importante, si se quiere. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que los niños puedan ir a estudiar y que logren formación integral. Ese es el objetivo de la educación. Claro, para que puedan ir a estudiar se necesita no solamente el edificio, se necesita el transporte, se necesita la alimentación, pero todo eso son las condiciones para la educación, no la educación. Entonces, lo que sí es importante, ¿qué es la educación? Y de una vez digo, aquello que les voy a contar que hacemos para lograr resultados educativos, allí ponemos la infraestructura, allí ponemos la alimentación, la dotación, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? Primero, necesitamos que en Colombia los niños tengan preescolar. Hoy en día, las clases medias de las ciudades tienen preescolar de 3 grados. Los niños van a un jardín infantil o a un colegio y tienen prejardín, jardín, transición, e incluso antes ya tienen educación inicial. En el mundo popular y en particular en las zonas rurales no pasa. Si estamos de buenas, el niño a los 5 o 6 años llega al grado de transición, pero antes de eso no tiene educación inicial. Y esto es muy grave porque el desarrollo cerebral se da sobre todo en esas primeras etapas de la vida. Entonces, primera meta importante para nosotros, 200.000 nuevos cupos de prejardín y jardín que se suman a los de transición. Los niños están de los 3 a los 5 años en educación inicial y hay énfasis en estas zonas rurales dispersas. Por ejemplo, contratamos maestras, vamos a contratar 6.000 nuevas maestras de preescolar, ya esos recursos están disponibles por el Sistema General de Participaciones, y de esas 6.000 maestras, muchas van a ser itinerantes, van a estar visitando distintas escuelas, familias, para atender poblaciones especialmente dispersas. Uno, te voy a contar otras 3. La segunda, que es trascendental, es cómo llegamos a 5.000 colegios, ¿sí? Y mejoramos la capacidad de los docentes. Entonces, esto implica que haya lo que se llaman tutores, es decir, maestros que ya no dedican su tiempo solamente a dictar clases con sus estudiantes, sino que son muy buenos maestros que acompañan y apoyan a otros maestros para que hagan mejoramientos en matemáticas y lenguaje, que eso ya existía, se llamaba PTA, pero que ahora van a trabajar en la formación integral, en el bienestar físico y emocional. Esto es crítico, porque los problemas de afectación psicosocial son los que en mucha medida impiden que los niños aprendan, pero además impiden que desarrollen capacidades para la vida y crezcan como seres humanos. No, es que eso es lo importante, que sea integral. Artísticas, También capacidades deportivas,
ciudadanas. Ese conjunto, ese paquete, lo hacemos llegando a los colegios con tutores que apoyan a los profesores y también con artistas, con deportistas, con sabedores tradicionales de los territorios, por ejemplo, los indígenas, las poblaciones afro, y con ellos y los De maestros. contexto, claro, eso es muy importante, tener en cuenta toda la cultura, las costumbres, particularmente de un pueblo tan bonito como Timbiquí en el departamento del Cauca. Mire este comentario que hace Alba Ruth Tolosa: este gobierno está haciendo muchas cosas buenas, le ayudaría mucho al país que lo saquen a la luz. Y hay que decirlo, aunque también hemos tenido aquí otros temas mucho más espinosos y demás respecto al gobierno, aquí no se trata de echarle agua sucia o limpiarle el nombre, no, cuando se están haciendo las cosas bien, también hay que mostrarlas, y por eso queremos destacar este proyecto que impulsa el Ministerio de Educación, Paula. Y es que si al gobierno le va bien, pues nos va bien a todos, Pues claro. Andrea, y justamente por eso estamos hablando de este tema. Y yo quiero preguntarle, viceministro, si ustedes antes de llegar a construir todo este tema modular, estas escuelas modulares, por decirlo así, ya han previamente identificado si por acá está la red de internet, o cómo van a hacer con ese proceso que en reiterados gobiernos pues ha sido un tema bien difícil, ¿no? Un dolor de cabeza que puede ser la idea muy bonita, Paula, pero ya después en la ejecución se quedan y se empiezan a trazar y a tener algunos problemas, y que años después pues se convierten en detrimento patrimonial, de acuerdo a lo que ha dicho la Contraloría. Y ¿no? incluso algunos departamentos lo que están haciendo es que ellos mismos contratan el servicio de internet con empresas particulares, mediante licitaciones, pero son servicios que son a determinado tiempo, 1 año, 6 meses, pero aquí lo que se requiere es internet, yo diría 24/7 de aquí en adelante. O sea, se necesita garantizar el servicio de internet, la cobertura por lo menos en todo el territorio nacional. Entonces, viceministro, la pregunta de Paula: ¿qué van a hacer para que esto después no se quede solamente en una idea y que se vuelva un problemón? Uno de los grandes desafíos que tenemos es la coordinación entre las entidades del Estado. No solamente entre el municipio, el departamento, la nación, sino dentro del gobierno nacional. Por ejemplo, si usted quiere internet, el Ministerio de Educación puede hacer unas cosas, pero también el Ministerio de TICS es el que tiene mayor responsabilidad en materia de conectividad. Pero además el Ministerio de TIC no puede poner internet si no hay energía. Entonces el Ministerio de Minas y Energía tiene que encontrar una solución al acceso a la energía eléctrica. Entonces este proceso de coordinación a nivel del gobierno nacional y junto con las entidades territoriales es fundamental. Además, para todos los proyectos, porque para primera infancia trabajamos con el ICBF, y para la formación integral que les estoy contando, trabajamos con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de TIC, con el Ministerio de Ciencia. Para la educación media, que es el tercer gran programa, donde ya los muchachos se nos están yendo a trabajar o se los está comiendo el narcotráfico o la prostitución o lo que fuera, trabajamos con el SENA, con las escuelas normales, superiores y las universidades, para que desde el colegio puedan avanzar en la formación profesional. Entonces, todo ese proceso de coordinación es muy desafiante, es muy difícil. Claro, a veces se cometen errores, etcétera, y nosotros, y a propósito de la pregunta por si no hace buenas noticias o no hace buenas noticias y las divulga, nosotros recibimos la crítica con cariño, digamos, y entendemos que el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación es hacer fiscalización y vigilancia y recibir denuncias ciudadanas, y eso no nos duele, nos ayuda. Pero también, por otro lado, entendemos que las comunidades, porque esto finalmente es un logro de las comunidades. El caso allá de Puerto Saija, por ejemplo, allá hay un conjunto de monjas, de sacerdotes, con nombre concreto, ¿sí? El padre Bolívar y la hermana Donelia y tal. Son unos seres humanos que son heroicos, digamos, sacan a los muchachos de la guerra y le dicen al gobierno: ayúdeme. Entonces, la buena noticia no es que el gobierno esté ayudando, sino que los héroes nos están llevando a que hagamos lo que hace años no se ha hecho. Otra de las preguntas, viceministro, que uno se podría plantear justamente con esta tecnología modular que ya usted bien nos explicaba, de traerlas y demás, es justamente si esto es sostenible con el tiempo, porque si bien se las construyen en otros lados, pues de pronto los materiales no puede llegar a ser un poco inferiores en calidad a si se construye pues con cementos y con todo lo que realmente tendría que tener de backup. ¿Esto ustedes lo analizaron? ¿A cuántos años estamos hablando que se tendría que hacer una reparación o tendrían que reemplazarse esos módulos que al día de hoy están llegando? Sí, pues todos estos proyectos tienen un manual de mantenimiento, deberían tener unos recursos destinados a financiar ese mantenimiento, tienen unas garantías, pero la verdad es que todo esto depende de los seres humanos. Usted llega a 2 escuelas en un territorio, lo acabamos de ver en esta correría, llega a un municipio X al colegio, y luego llega a otro municipio Y al colegio. En uno encuentra la escuela en perfecto estado y en el otro la encuentra destruida. Y resulta que fueron construidas más o menos por la misma época.
¿Qué hace la diferencia? Pues el compromiso de la gente. O sea, si los seres humanos todos, alcaldes, rectores, maestros, familias, gobierno nacional, queremos cuidar las cosas y nos ponemos de acuerdo y si está haciendo falta algo, pues lo hacemos llegar a tiempo para que no se empeoren las cosas, pues las cosas mejoran. Durante la pandemia, sobre todo en estas zonas selváticas, por ejemplo, del Pacífico, del Amazonas, etcétera, nos pasó algo terrible y es que durante 2 años no había allí ni niños ni maestros. La selva, la manigua, se fue comiendo las infraestructuras, o sea, las avispas, las serpientes, etcétera, la humedad y muchas infraestructuras, incluso las comunidades ya dijeron esto ya no sirve para más y se llevaron una puerta, una ventana para aprovechar el material. Y entonces tenemos un déficit de mantenimiento enorme. Todo el mundo dice, no, construyame una escuela nueva. Estamos viendo cómo logramos, donde sea necesario hacerlo, pero en general, sobre todo... Viceministro, la articulación que ustedes hagan como Ministerio de Educación justamente para crear esa cultura del cuidado y para que los gobernadores, alcaldes, bueno, quien esté también al frente del departamento, del municipio, pues pueda cuidar esta inversión que a propósito es de 3.600 millones de pesos, es un proyecto liderado por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y nos alegra por toda esta situación que está viviendo la sociedad en Timbiquí de transformación. Última pregunta, es que nos escriben en el chat, pero bueno, eso de tecnología robótica, los estudiantes están en un salón, entonces, ¿qué van a aprender de ciencia? Exactamente, muy puntualmente, usted nos puede dar una breboca de un niño en Timbiquí, Cauca, llega a un salón y todo esto, ¿cómo lo va a aprovechar para saber en qué consiste esa tecnología de 3D y robótica? Muy puntualmente, porque nos están diciendo, ¿pero qué? Es como los supersónicos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se come eso? Sobre todo el Ministerio de las TIC tiene unos recursos muy importantes para dotación tecnológica, ¿sí? Computadores portátiles, computadores de escritorio, laboratorios de innovación donde hay impresoras 3D, sets de robótica educativa, etcétera. Todo esto, aquí hay una disponibilidad importante de esos recursos para que lleguen a los colegios. Ahora, le voy a decir una cosa, y usted misma lo dijo hace un rato diciendo, bueno, pero ¿y qué ganamos con el edificio si no hay una propuesta educativa? La verdad es que lo más importante es que los maestros y maestras nos dicen desde su propio, y los estudiantes, desde su propia realidad, qué necesitan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay proyectos de comunicación para hacer una emisora escolar. O sea, ya tenemos que mandar una dotación específica para grabadoras, micrófonos que sirvan para la emisora escolar. Hay otro proyecto que dice hagamos robótica educativa de tal manera. Esas cosas maravillosas. El otro día veía a un niño que me dice, oiga, esto es un robot, ¿sí? Y era una caja de huevos de codorniz, una cajita así de huevos de codorniz. Entonces yo le digo, pero ¿cómo así un robot? Me dice, sí, lo que pasa es que yo le puse ahí unos aparaticos y mi abuelito, miren esto, mi abuelito está solo en la casa. Entonces cuando es la hora de tomarse la pastilla, el aparato le vibra. Está programado para vibrar a esa hora. Y él saca el pastillero, las huevitos de codorniz, y le alumbra cuál es la pastilla que se tiene que tomar. Entonces, claro, esa vez con ese muchacho, eso fue hace años en Bogotá, cuando yo era secretario de Educación, había 500 robots que estaban haciendo los muchachos de distintas escuelas. De eso se trata, no tanto de tener algo que llega, se compra, se le entrega a un colegio y ya todo cambió. No, no, no. En el colegio hay una gente que está usando desde una caja de huevos de codorniz hasta una impresora 3D, digamos, pero en función de gente que está pensando cómo desarrollar capacidades en los niños. Ministro, de verdad que nos emociona también que esos proyectos pues los conozca la ciudadanía y por eso era importante hablar con usted, Andrés, porque muchas veces los buscamos para chicharrones, porque desafortunadamente también nuestro trabajo incluye advertir lo que está mal y mostrarlo a la ciudadanía porque finalmente son recursos de todos y en esta ocasión queríamos hablar con usted para hablar de una noticia positiva y nos alegra que nos haya acompañado hasta ahora Óscar Sánchez, viceministro de Educación Básica. Muchas gracias de verdad y que ojalá este proyecto, como dice Paula, pues llegue hasta el final, porque ahorita es la buena noticia, pero que toda esa ejecución del proyecto pues tenga un feliz término por el bien de todos en Timbiquí, en el departamento del Cauca. Muy amables, los vamos a estar invitando al Baupés, al Guainí, a La Guajira, al Catatumbo, a todos lados, para que vean qué hacen las comunidades. Nosotros tratamos de dar respuesta y no alcanzamos a dar respuesta a todo lo que las comunidades están haciendo, que es maravilloso, pero este caso de Timbiquí es un ejemplo de que se puede. Con Andrés, ¿usted va a ir allá todas esas? La vez pasada acompañamos a la vicepresidenta, bueno, quisimos llegar hasta Baupés, no se pudo por clima, pero sí, vamos. ¿Sí? Sí, vamos. Listo.
Entonces no es sino que llame y armamos las cosas y seguimos yendo a todo lado. Sí, viceministro, no quiero despedirlo sin antes hacerle una recomendación. Imagínese que Mauricio ha estado haciendo varias denuncias de elefantes blancos con escuelas que se caen a pedazos, Mauricio, y muchas de esas quejas a veces quedan como en el vacío. Entonces aquí las sacamos y es como, pues, quejarnos aquí entre todos, pero no se llega a una posible solución por parte del gobierno. ¿Le podemos transmitir alguno de esos casos que ha conocido Mauricio para que usted nos ayude a saber qué se puede hacer? Sí, es que estos temas de la infraestructura tienen el problema de que como eso se demora años, entonces por allá hace 10 años se contrató algo y el contratista se llevó la plata, ¿cierto? O para cualquier cosa pasó, una licencia. Entonces esa obra se canceló el contrato, ¿cierto? Incluso a veces se tumbó el colegio donde los niños estudiaban y se empezó a construir uno nuevo y quedó ahí, inconcluso. Luego usted dice, bueno, siguiente gobierno, resuélvalo. Pues resulta que mientras que los abogados no hagan una conciliación y no, el tribunal de arbitramiento y el nuevo proceso de rediseño y la liquidación del contrato y no sé qué, y no sé qué, y terminamos en una maraña donde lo jurídico y lo financiero y las contralorías y eso se demoran, hasta que por allá algún día se logra volver a hacer un nuevo contrato para sacar adelante eso. Y si hay una afectación por el conflicto, entonces de pronto ya nadie quiere contratar porque dicen, no, ya no nos dejan los actores armados. Entonces, todo eso la comunidad lo resiente y nosotros lo resentimos y efectivamente tenemos una lista de esas obras inconclusas y ponemos la plata prioritariamente para terminarlas. Ahora el triple de lo que valían cuando se presupuestaron originalmente. Sí. Pero estamos haciendo esa tarea, viceministro, y es una tarea de las más difíciles. A veces es más fácil hacer una cosa, un colegio nuevo desde cero, que claro, y ese es el punto, viceministro, porque es que nosotros en algún momento sacamos la denuncia de varios colegios en diferentes regiones del país que es que ni siquiera tienen infraestructura. No es que estemos hablando de elefantes blancos, sino son colegios que tienen unas condiciones precarias donde los niños están sentados en el piso, donde no tienen ni siquiera alimento para las jornadas estudiantiles, o sea, unas condiciones lamentables. Y por eso habíamos titulado esa sección como usted estudiaría aquí, porque son colegios que definitivamente, viceministro, necesitan atención y eso es lo que vamos a averiguar en qué se encuentran y pues ojalá que ustedes puedan atender esas quejas de esos docentes, de esos padres de familias que quieren que sus hijos tengan un colegio digno donde estudiar. Sí, ahí lo estará molestando Mauricio, viceministro, muchas gracias. Ahora sí lo despido porque sé que tiene cosas que hacer. Gracias. Bueno, nos están diciendo por aquí Maribel Tres Palacios, casi nunca hablan de las buenas cosas que hacen en este gobierno, está bien que las nombren, pues las mencionamos, aquí las nombramos y esta es una de ellas, que celebramos y que les vaya muy bien en todo este proyecto de colegios con tecnología robótica y 3D, particularmente en Tipiquí, en el departamento del Cauca.